Desembarco del rey creció en torno a Aegon y su corte hasta abarcar las tres grandes colinas cercanas a la desembocadura del río Aguas Negras y expandirse a su alrededor. La mayor empezó a recibir el nombre de Colina Alta de Aegon, y pronto a las otras se les conoció como la Colina de Visenya y la Colina de Rhaenys. Sus nombres anteriores cayeron en el olvido. La sencilla fortificación asentada en un montículo que Aegon había construido apresuradamente no era apropiada en tamaño ni en grandeza para alojar al rey y a la corte, y empezó a amplificarse ya antes del fin de la conquista. Se erigió un torreón de troncos de casi 20 varas de altura, con un salón inmenso en la parte inferior, y al otro lado de la muralla, una cocina de piedra y con techo de pizarra por si se producía un incendio. Aparecieron establos seguidos de un granero. Se levantó una nueva atalaya que doblaba en altura a la anterior. El fuerte de Aegon no tardó en amenazar con reventar su propia muralla, de manera que se construyó otra empalizada que abarcaba una parte mayor de la cima de la colina y dejaba espacio para un barracón, una armería, un septón y una torre achatada. Al pie de las colinas, a orillas del río, surgieron muelles y almacenes. Donde antes no había sino un puñado de barcos de pesca, empezaron a atracar naves mercantes de Antigua y las ciudades libres, junto con barcoluengos de los Velaryon y los Celtigar. Gran parte de la actividad comercial que se desarrollaba en Poza de la Doncella y el Valle Oscuro se trasladó a Desembarco del Rey. Surgieron un mercado de pescado en la ribera y otro de paños al pie de las colinas, así como un edificio de aduanas. Se instaló un modesto septo en el casco de una coca abandonada en el Aguas Negras, seguido de otro más sólido de cañas en la costa. Más adelante se construyó un segundo septo en la colina de Visenya, el doble de grande y el triple de imponente, con oro que envió el Septón Supremo. Las casas y tiendas brotaron como hongos. Los ricos construyeron mansiones amuralladas en la ladera de las colinas, mientras que los pobres habitaban en miserables casuchas de adobe en la parte baja. Desembarco del Rey no se planificó, simplemente creció, pero creció deprisa. En la primera coronación de Aegon no era más que una aldea agazapada a los pies de una sencilla fortaleza. En la segunda ya era una ciudad floreciente que albergaba millares de almas. En el año 10 se había convertido en una auténtica urbe, casi tan grande como Puerto Gaviota o Puerto Blanco. En el año 25 había superado a ambas en tamaño, para convertirse en la tercera localidad más poblada de todo el reino, solo por detrás de Antigua y Lannisport. Sin embargo, Desembarco del Rey se distinguía de sus rivales en que no tenía muralla. No le hacía falta, se oía decir a sus residentes. Ningún enemigo osaría atacarla mientras estuvieran los Targaryen y sus dragones para defenderla. Quizá hasta el rey compartiese esa opinión al principio, pero la muerte de su hermana Rhaenys y de Meraxes la dragona en el año 10, así como los ataques a su real persona, sin duda lo hicieron recapacitar. En el año 19, Poniente tuvo noticia de un asado ataque a las Islas del Verano, una flota pirata que saqueó árboles altos para llevarse a 1 millar de mujeres y niños como esclavos, junto con un botín inconmensurable. El relato de la incursión consternó al soberano, pues se dio cuenta de que Desembarco del Rey sería igualmente vulnerable a cualquier enemigo que tuviera la astucia suficiente para caer sobre la ciudad cuando Visenya y él se ausentaran. En consecuencia, encomendó al gran maestre Gaiwain y a Sir Osmund Strong, la mano del rey, la tarea de construir una muralla alrededor de la ciudad, tan alta y fuerte como las que protegían Antigua y Lannisport. Para honrar a los 7, Aegon decretó que tuviese 7 puertas, todas ellas dotadas de enormes cuerpos de guardia y torres defensivas. Las obras se emprendieron al año siguiente y continuaron hasta el año 26. Sir Osmund fue la cuarta mano del rey. La primera había sido Orys Baratheon, su hermano bastardo y compañero de juventud, pero cayó prisionero durante la guerra dorniense y le amputaron la mano de la espada.
Cuando los rescataron, pidió al rey que los relevase de sus funciones. ¿Cómo voy a ser mano del rey sin la mano? No puedo consentir que me llamen el muñón del rey. Entonces Aegon convocó a Edmund Tully, señor de Aguas Dulces, para que asumiera el cargo. Lord Edmund lo ocupó del año 7 al año 9, año en que su mujer murió de parto, y él decidió que sus hijos lo necesitaban más que el reino, por lo que solicitó permiso al rey para retirarse a las tierras de los ríos. Lo sustituyó Alton Celtigar, señor de Isla Zarpa, quien desempeñó la función con destreza hasta que murió de manera natural en el año 17, año en el que el rey nombró a Sir Osmund Strong. El gran maestre Gaiwain había sido el tercero en el cargo. Aegon Targaryen había tenido un maestre a su servicio en Rocadragón, igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Todos los grandes señores de Poniente, así como numerosos señores menores y caballeros hacendados, contaban con maestres educados en la ciudadela de Antigua, que ejercían de sanadores, escribas y consejeros. Criaban y entrenaban a los cuervos y escribían y leían mensajes para aquellos señores que carecían de estas habilidades. Ayudaban a los mayordomos con las cuentas domésticas e instruían a los niños. Durante las guerras de la conquista, Aegon y sus hermanas contaban con un maestre cada uno, y más adelante el rey llegó a tomar su servicio hasta media docena para que lo ayudaran en sus asuntos. Pero los más sabios e instruidos de los 7 reinos eran los archimaestres de la ciudadela. Cada uno representaba la autoridad suprema en una de las grandes disciplinas. En el año 5, el rey Aegon, consciente de lo beneficiosa que sería esa sabiduría para el reino, solicitó al cónclave que enviara a uno de sus miembros para que lo asesorase en todas las cuestiones relativas al gobierno. Así se creó el cargo de Gran Maestre por petición del rey Aegon. El primer investido fue el maestre Ollidar, custodio de las crónicas, cuyo anillo, báculo y máscara eran de bronce. Su sabiduría era excepcional, pero también lo era su vejez, y dejó este mundo menos de un año después de vestir el manto de Gran Maestre. Para ocupar su lugar, el cónclave eligió al archimaestre Lyons con anillo, báculo y máscara de oro amarillo. Resultó tener mejor salud que su antecesor, y sirvió al reino hasta el año 12. Cuando resbaló en el barro, se rompió la cadera y murió poco después, momento en el que ascendió al cargo el gran maestre Gaiwain. La institución del Consejo Privado del Rey no floreció en plenitud hasta el reinado de Jaehaerys el Conciliador, lo cual no significa que Aegon gobernase sin consejo alguno. Era sabido que solía consultar al gran maestre de turno, así como a los demás maestres que tenía a su servicio. En cuestión de deudas e ingresos recurría al consejero de la moneda. Pese a tener un septón en desembarco del rey y otro en Rocadragón, prefería escribir al septón supremo de Antigua para tratar los asuntos religiosos y nunca dejaba de visitar el septo estrellado durante sus viajes anuales. Pero más que ningún otro, el rey confiaba en su mano y por supuesto en sus hermanas, las reinas Rhaenys y Visenya. La reina Rhaenys era una gran protectora de los bardos y trovadores de los 7 reinos, y bañaba en oro y regalos a quienes la complacían. A pesar de que la reina Visenya la consideraba una costumbre frívola, mostraba una sabiduría que iba más allá de la afición a la música. Los bardos del reino, en su afán por ganarse su favor, compusieron muchas canciones en alabanza a la casa Targaryen y al rey Aegon, que luego cantaron en todos los castillos, fortalezas y plazas en las que se encontraban, entre las marcas de Dorne y el muro. Así glorificaron la conquista a ojos de las gentes sencillas e hicieron un héroe del rey Aegon el dragón. La reina Rhaenys se interesaba mucho por el pueblo llano y mostraba especial cariño hacia las mujeres y los niños. En cierta ocasión, cuando celebraba audiencia en el fuerte de Aegon, llevaron a su presencia a un hombre que había matado a golpes a su esposa. Los hermanos de la mujer pedían castigo, pero el hombre adujo que era su derecho legítimo, puesto que la había encontrado en la cama con otro.
El derecho del marido de escarmentar a una esposa descarriada era bien conocido en los 7 reinos, salvo en Dorne. Añadió que la vara con la que había propinado los golpes no era más gruesa que su pulgar, e incluso la mostró como prueba, pero no supo responder cuando la reina le preguntó cuántas veces la había usado. Los hermanos insistían en que había asestado un centenar de golpes. La reina Rhaenys consultó a sus maestres y septones antes de pronunciar su veredicto. Una adúltera era una ofensa para los 7, quienes crearon a la mujer para que guardase fidelidad y obediencia a su marido, y por tanto merecía castigo. Sin embargo, dado a que 7 eran los rostros divinos, el castigo debía constar solo de 6 golpes, puesto que el séptimo sería para el desconocido, y el desconocido es la faz de la muerte. En consecuencia, los 6 primeros golpes habían sido legítimos, pero los 94 restantes constituían una ofensa ante los dioses y los hombres y debía resarcirse en especie. Desde ese día, la regla de los 6 pasó a formar parte, junto con la regla del pulgar, de la ley del reino. Al marido lo llevaron al pie de la colina de Rhaenys, donde los hermanos de la difunta le propinaron 94 golpes con varas del grosor reglamentario. Aunque la reina Visenya no compartía el amor de su hermana por la música y el canto, no carecía de humor, y tuvo su propio bufón durante muchos años, un jorobado hirsuto llamado Lord Caramono, cuyas payasadas la entretenían de sobremanera. Cuando se asfixió con un hueso de melocotón, la reina se hizo con un mono y lo vistió con la ropa del Lord Caramono. A menudo se la oía decir que el nuevo era más listo. Pero Visenya Targaryen tenía un lado oscuro. El rostro que presentaba ante la mayoría era el de la guerrera adusta e implacable. Hasta su hermosura estaba teñida de aspereza, afirmaban sus admiradores. Visenya, la mayor de las 3 cabezas del dragón, sobrevivió a sus 2 hermanos, y corrieron rumores de que en sus últimos años, cuando ya no podía esgrimir la espada, se dedicó a experimentar con las artes oscuras, preparar pócimas y practicar hechizos malignos. Hubo incluso quien dejó caer la palabra matasangre y matarreyes, pero nunca se ofrecieron pruebas de tales maledicencias.